el señor secretario de la lectura la cuenta. No hay cuenta. No te escuchamos, Germán. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. No, es Germán el secretario. Perfecto. Solo ha llegado una comunicación que es la excusa por parte de la Central Unitaria de Trabajadores por tener actividades sindicales a la misma hora. Por tanto, igual solicitan solicitan una nueva invitación para una próxima sesión. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Perfecto, gracias, Germán. Presidenta. No sé si puntos varios, ¿sí? Diputada sí, presidenta. Sepúlveda. Sí. Solo decir que yo me tengo que conectar a la Comisión de Agricultura ahora porque estamos viendo un proyecto de suma urgencia y una vez que termine de hablar vuelvo a la Comisión de Trabajo. ¿Ah? Eso, muchas gracias. Presidenta. Diputado Saavedra y luego el diputado Melero. Por su intermedio, presidenta, a mí se me quedó en el tintero de la sesión anterior que se oficia a la ministra respecto de cuál es la causal por qué las 13.000 trabajadores de casas particulares aún no acceden al beneficio que está pendiente. Ya, entonces oficiemos al ministerio para que nos pueda dar respuesta. ¿Acordado? Ya, presidenta. Perfecto, acordado. Diputado Melero. Sí, presidenta, dado que la representación de la CUT se disculpó y pide ser escuchada en la sesión siguiente, me gustaría si pudiéramos desde ya resolver darle la posibilidad al dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, que sí vino y está presente esperando ahí, como dijo el secretario, mientras en el cupo que tenía la CUT, porque así aprovechamos también de escucharlo. Bien, no hay problema. Está presente, don Cristian. Sí, porque la presidenta había dicho que si había espacio, pero dado que la CUT no va a estar, podríamos aprovechar de escucharlo a él, eso es la sugerencia. Que ocupe el espacio la CUT, dice Melero. La habría que preguntarle a la CUT, sí. No, el espacio de tiempo. No. Se entiende. Estamos... Ya, presidenta. Bueno, ya. Entonces, partimos con el objeto de esta sesión, que es poder conocer la opinión de los invitados, de las invitadas. Miren, la invitación igual, para que ustedes sepan, no solamente respecto exclusivamente del contenido de los proyectos de ley. Nosotros acá en la comisión estamos conversando sobre la situación de los despidos, del desempleo, con la motivación de poder encontrar soluciones legislativas que permitan apoyar hoy día, tanto, bueno, en este caso a los trabajadores, generar un mecanismo de protección, como también dando cuenta de la situación que estamos viviendo, que obviamente es crítica para todos, y eso lo entendemos así. De hecho, bueno, la idea original habíamos invitado en la primera sesión, para que ustedes sepan, también a la ministra del Trabajo, quien asistió. También teníamos el interés de poder escuchar al Ministerio de Hacienda, lo cual no pudo ser porque el ministro se excusó, pero aún así, bueno, la intención era poder escucharlos para poder ver en qué medida nosotros también podemos ir generando y que nos permita generar ya sea mayor compromiso por parte del gobierno y de los recursos del Estado para hacer frente a esta situación, como también, en este caso, generar mecanismos de protección, como ya les decía. Sobre todo la utilización de algunas formas de despidos que obviamente han ido en aumento, y eso la ministra nos expuso las cifras. Yo no sé si ustedes están en conocimiento de las cifras, pero han ido en alza y hay bastante preocupación por esa situación también. Entonces, ya hecha la introducción, les puedo dar la palabra para que ustedes opinen sobre eso, y por lo tanto le daría la solicitud de que no solamente sea respecto al proyecto, sino que también sobre la situación en general, y si tienen alguna propuesta o algún tema de interés relacionado a esto, que nos permita también nosotros ir poniéndonos a disposición de buscar medidas. Así que, bueno, en primer lugar, espérenme un minutito, porque esto, ustedes saben que funcionamos de manera distinta. Presidenta, pero, ¿sí? representante de la CPC está Fernando Alvear y Pablo Bovich.
él es gerente general, Pablo, y Fernando es el fiscal. Perfecto. Ya. Fernando, entonces, Fernando Alvear, en primer lugar, tiene la palabra. Señores miembros de la Comisión de Trabajo, muchas gracias por esta invitación. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Fuerte y claro. Muchas gracias entonces por esta invitación, señora Presidenta y señores diputados. Con el mayor gusto queremos referirnos en términos generales a la situación como usted lo ha planteado, Presidenta. Creemos tener los datos que ha entregado la autoridad, los tenemos en la presentación que queremos hacerle, así que quisiera iniciar vamos a compartir esta presentación con el fiscal nuestro, que es Pablo Bovich, que está acá, y entonces voy a poner la presentación en pantalla para que podamos iniciar la presentación. Espero que me resulte, Presidenta. Esto no... Estamos todos en el aprendizaje a veces. Así que... Resultó. ¿Resultó? Resultó. Qué bueno. Entonces, don Pablo, ¿por qué no partimos? Nada más que quisiéramos señalar, sí, Presidenta, como primera cosa es que nuestra prioridad, y no obstante lo difícil de la situación, tal como usted lo refirió, es aportar a la sociedad, pero cuidando la salud y el empleo de todos los trabajadores nuestros. Eso para nosotros es la prioridad número 1, la salud y el empleo. Entonces, teniendo eso presente, vamos a referirnos primero a los aspectos económicos de la situación. Don Pablo, por favor, siga usted ahora. Muchas gracias a la Comisión de Trabajo, como decía Fernando, por esta invitación, esta posibilidad de compartir algunas ideas. La verdad es que, Fernando, quizás habría que ponerlo en pantalla completa, creo, abajo, y ahí lo pueden ver amplio. Perfecto. Ese que está en la S. Perfecto. Ahí se ve mejor. Sí. Bueno, como dice la presidenta de la Comisión, a nosotros nos interesa y nos preocupa mucho lo que está pasando. Estamos atentos, como todos, al contexto de lo que está ocurriendo en el país, pero además lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos con preocupación los efectos que está teniendo esta pandemia en la salud de las personas, primera cosa. Estamos preocupados por el efecto que eso tiene en los trabajadores y en las empresas que efectivamente están viendo disminuida su actividad y además viendo muy complejo su futuro, ¿no? Esa preocupación, digamos, se grafica en cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, pero también de la OIT, y por cierto también en cifras nacionales y las noticias que ustedes, aquí tenemos algunas, pero ustedes conocen que hay muchas más que esta, y ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Además recordar que nosotros veníamos de un contexto un poco más complejo, porque ya en el mes de octubre del año pasado veníamos con un estallido social que ya había generado ciertos efectos importantes para algunos sectores productivos, especialmente todo lo que es el sector comercio, servicios y turismo. Veamos la siguiente, por favor, Fernando. En la siguiente lámina podemos ver ahora un poquito los efectos de las crisis ya vistos en un poquito más de detalle. Este es un informe que preparó el Centro de Estudio Longitudinal y de los Datos de Empleo de la Universidad Católica. Aquí está, lo preparó David Bravo y Ernesto Castillo, y los publicaron el pasado 15 de mayo. Son cifras bastante recientes. Muestran cómo han disminuido los ingresos por venta de los empleadores y de los trabajadores por cuenta propia. Una caída muy potente, 70,9%, grafica de manera sencilla lo que está pasando. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en la caída de la actividad de las empresas, la caída de las ventas de las empresas, finalmente se está materializando también en la situación de ellas y de los trabajadores que dependen de ellas. Lamentablemente hemos visto un crecimiento importante de la cesantía, del cual nosotros no estábamos acostumbrados hace ya un buen tiempo, y las cifras del INE, del último trimestre publicado el 30 de abril, hablan de un 8,2% de cesantía.
Las cifras que publica David Bravo, justamente, y este Centro de la Católica, la última semana de abril y los primeros días de mayo, muestran que ya la cesantía estaría en el orden del 9%. Y además, si vemos la siguiente lámina, lo importante de esto es considerar que la cesantía es solo un dato. Aquí hay que considerar varios datos al momento de considerar el contexto de lo que está pasando en el país. La tasa de empleo, que es muy importante, que muestra cuántas personas están trabajando, también está a la baja. Antes de la pandemia, trabajaban más o menos 6 de cada 10 chilenos. Hoy, estoy hablando de última semana de abril, primeros días de mayo, estaban trabajando solamente 5 personas. Lo que hablábamos con David en su exposición el día 15 de mayo, lo que escuchábamos, es que aquí hay varias cosas que hay que resaltar. Una, efectivamente, que hay más personas sin empleo. Ese es un dato duro. Dos, que efectivamente las ventas de las empresas han bajado. Es otro dato duro. Pero aquí hay una situación complicada que también se muestra en las cartas de despido, en los términos de contrato, pero que tiene que ver con que pareciera que hay menos personas también buscando empleo, y eso puede deberse, por ejemplo, a la cuarentena. No se puede, digamos, buscar empleo en condiciones normales cuando gran parte del país está en cuarentena. Y también a, efectivamente, que hay una menor oferta laboral, oferta de empleo, y las personas, al percibir eso, también muchas personas se abstienen. Las cifras de términos de contrato son claras. Aquí vemos, en la mano derecha ustedes pueden ver un histórico del enero del 2019 a marzo 2020, y vemos que hay una secuencia o una cantidad de despidos que se producen mes a mes como producto natural de la actividad productiva, hay contratos plazos que van venciendo, hay situaciones que van cambiando. No obstante eso, el dato importante quizás para marzo de este año es como hay un salto significativo con respecto a marzo del año 2019, y vemos que se incrementan en 82.055 personas más cesantes respecto a marzo del año 2019, lo que es un 37,73% de crecimiento. Ese es un dato importante. En abril, que es el último mes que ha entregado cifra del Ministerio del Trabajo, este crecimiento representa 24.445 personas más. Es menor que el mes de marzo, probablemente también por los efectos que ha tenido, y vamos a verlo un poco más adelante, hay distintas medidas que se han ido tomando, como por ejemplo la Ley de Protección del Empleo. No obstante todo esto, uno ve, y aquí lo vemos en los datos por sector, que la cesantía ha impactado de manera muy potente en ciertos sectores que son grandes generadores de empleo para Chile. Por ejemplo, la construcción, el comercio, la agricultura y el transporte presentan cifras muy importantes de cesantía. Y no da igual que sean estos sectores, porque estos son sectores que son grandes generadores de empleo. Todos sabemos la gran cantidad de empleo, por ejemplo, que genera el comercio, que es el principal generador de comercio del sector privado. Entonces, vemos que hay un impacto potente de lo que está pasando en los distintos sectores. ¿Qué ha venido pasando a raíz de todo esto? Bueno, afortunadamente, ustedes han legislado y han permitido que exista una ley de protección del empleo, que es una ley bastante superior probablemente a la que se generó el año 2009 con motivo de la crisis financiera en su oportunidad, o el año 2010 con respecto al terremoto. Y esta ley lo que está permitiendo es que muchas relaciones laborales que probablemente se terminarían por lo difícil de la situación que enfrentan las empresas y su imposibilidad de hacer frente, por ejemplo, a los pagos de remuneraciones, puedan momentáneamente acordar o por acto de autoridad suspender sus contratos de trabajo y de esa manera contener un poco y esperar que la situación se supere y de esa manera poder afrontar en un futuro próximo, esperamos, un renacer de la actividad económica. Aquí vemos que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo hasta el momento 8.498 empresas que han ingresado a esas solicitudes. 96% de esas solicitudes corresponden a micros, pequeñas y medianas empresas, las pymes. Si vemos el siguiente dato, para ir viendo el detalle de esta situación, tenemos que hay más de 500.000 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, de los cuales 459.155 han sido ya aprobadas.
Por tanto, un número significativo de trabajadores que quizás podrían estar cesantes y de empresas que tendrían esa dificultad de ver a sus trabajadores alejados de la empresa, lo que le dificulta probablemente su recuperación de mañana, están de momento recibiendo con cargo al seguro de cesantía algún tipo de beneficio que les compensa la pérdida que están teniendo en materia de remuneración. Quiero aclarar algo muy importante, digamos. Probablemente para ninguno, para las empresas no lo es, para los trabajadores tampoco. Es una solución ideal suspender los contratos de trabajo. Tampoco lo es tener que eventualmente disminuir la jornada. Pero la verdad es que frente al escenario tan drástico y dramático que estamos viendo a nivel internacional y que a nivel nacional también es muy patente, esta es una muy buena alternativa para contener un momento ese desempleo y tratar de buscar repuntar en los próximos meses, donde todos esperamos que este coronavirus, este COVID-19, vaya atenuando sus impactos y vaya permitiendo que efectivamente el empleo que las personas necesitan para no tener dificultades en su día a día vuelva. Aquí también se ve abajo como detalle, sí, el número de solicitudes ingresadas, como se comentaba antes, por las trabajadoras de casa particular, que es de 12.386 personas. Una cosa importante es que las personas que están acogidas a esta ley, ninguna está cesante. Son personas que tienen suspendida su relación laboral, pero son personas que tienen la protección social que dan los contratos de trabajo, y eso es un dato importante. Podemos ver la siguiente lámina. Ya entrando, ahora sí, después de ver los aspectos económicos y de contexto de lo que está ocurriendo en cifras, en números, oficiales todos, es importante ver los aspectos legales. Estamos, digamos, comentando hoy dos mociones parlamentarias que pretenden objetivos similares, pero que los plantean de manera distinta y su cobertura es distinta. El primer boletín, 13323-13, dice que el empleador no podrá invocar, para poner término al contrato de trabajo, la causal prevista en inciso primero del artículo 161 de este código, ni procederá la expiración y la terminación del contrato de trabajo por la causal de fuerza mayor contemplada en los artículos 137 y 159 de este cuerpo legal, desde el 19 de marzo hasta el 19 de julio del año 2020. El trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia del coronavirus, tales como descuento de sus salarios por inasistencias o retrasos vinculados con este. Esta es una moción, y la siguiente moción, muy relacionada pero no exactamente lo mismo, dice que no procederá a la terminación del contrato de trabajo por la causal de caso fortuito o fuerza mayor contenida en este umbral mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la autoridad sanitaria en virtud de las facultades contenidas en el título segundo, el libro primero del Código Sanitario. Ambas iniciativas legales entendemos nosotros que pretenden efectivamente proteger el empleo y contener, digamos, los despidos. Pero vamos a ver que efectivamente, como lo hemos visto desde el punto de vista económico y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista legal, no es una situación tampoco deseada por los empleadores, pero son situaciones que, digamos, tienen que existir como alternativa para poder retomar la actividad productiva y proteger los empleos. Desde el punto de vista de las consideraciones, agrupamos primero las que tienen que ver con caso fortuito y fuerza mayor de ambas mociones. Comentar que la Ley de Protección del Empleo, como hemos visto, señala en su artículo 26 que durante el plazo de 6 meses, existiendo el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del número 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, invocando como motivo los efectos de la pandemia del COVID-19. Aún más, se señala que durante ese periodo comprendido entre la declaración del estado de catástrofe, 18 de marzo, y la vigencia de la ley 6 de abril, las partes hubieran dado término a la relación laboral y cualquiera fuera la causal, estas podrán resiliar dicha terminación y en consecuencia podrán acogerse a la ley. Por tanto, la prohibición de poner término a los contratos de trabajo por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia, ya está contemplado expresamente en la Ley de Protección del Empleo, la ley que establece un plazo incluso superior al propuesto del boletín. La ley habla de un plazo de 6 meses, el boletín 13323-13 habla de 4 meses. Eso es como un primer comentario en cuanto a lo que se propone y lo que ya está contemplado en la ley.
Un segundo comentario, ya yendo más allá, y que nos llama la atención, es que en ambos proyectos de ley no se señala cuál es el tipo de caso fortuito o fuerza mayor que se pretende regular. Por el contrario, pareciera que buscan regular todo tipo de caso fortuito o fuerza mayor que tenga lugar durante ese periodo, independientemente de su causa. Lo que nosotros pensamos que va en dirección opuesta a lo que como país requerimos, que es cuidar las fuentes de empleo. Pensemos nosotros, por ejemplo, estamos hablando de una situación de pandemia, y esa pandemia es una situación excepcional, excepcional para Chile, excepcional para el mundo. Entendemos, por tanto, la justificación que tiene la Ley de Protección del Empleo, de protección y de que no se puede usar la causal de caso fortuito o fuerza mayor en esta oportunidad. Pero es distinto a eso que establecer que no se va a poder utilizar a cualquier evento, porque podría pasar que sin motivo de la pandemia, por otra razón, una empresa, por ejemplo, sufra un incendio, o por un desastre natural ocurre una situación absolutamente intempestiva, imposible de prever. Colocar una causal de manera absoluta que no permite, un proyecto que de manera absoluta no permite el uso de esta causal, efectivamente es ir en dirección opuesta a lo que se requiere, que es cuidar las empresas y las fuentes de empleo para que podamos recuperarnos lo antes posible. Veamos la siguiente lámina. Por otra parte, ya en lo práctico, digamos, una limitación de esta índole, de no permitir por ningún motivo caso fortuito o fuerza mayor como causal de despido, desconoce las distintas realidades empresariales y sectoriales. Por ejemplo, la industria portuaria tiene una regulación específica en el artículo 137, letra C del Código del Trabajo, en relación a la expiración del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Se reconoce en estos casos la remuneración de medio turno para los trabajadores, en atención a que el caso fortuito o fuerza mayor es parte de su industria y puede acontecer independientemente del contexto de la pandemia. Aquí tenemos un caso concreto de lo que pasa en ciertas industrias. Por su parte, y ahora refiriéndonos al otro boletín, el boletín 1370-13, incorporan en el artículo 159 del Código del Trabajo relativo a las causales de término de contrato, específicamente el número 6, caso fortuito fuerza mayor, un nuevo inciso segundo que establece que no procede a la terminación de contrato por causa mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la autoridad sanitaria en virtud de las facultades contenidas en el título segundo del libro primero del Código Sanitario. Aquí es importante una consideración. Establecer la misma excepcionalidad que hoy tiene la Ley de Protección del Empleo con motivo de la pandemia del COVID-19, absolutamente excepcional, única, a situaciones futuras, eventuales e inciertas, a través de una modalidad legislativa permanente en el Código del Trabajo, a través de su articulado, no corresponde porque cada caso es distinto y de diversa gravedad, siendo la pandemia un caso extremo. Esta norma no es específica, es general, y efectivamente podría ser que cosas que generan cierto nivel de emergencia, pero no tienen el nivel de gravedad que tiene la pandemia, el COVID-19, queden instaladas en el Código del Trabajo de manera permanente como disparadores o anuladores de esta causal. Efectivamente no se ve razones para aquello, sobre todo porque esta gravedad y esta excepcionalidad probablemente hay que verla caso a caso. Veamos la siguiente lámina. Creo que nos pasamos una. Sí. La anterior, sí. Sí. Por otra parte, la limitación a la causal de necesidades de la empresa, y entrando en el tema de necesidades de la empresa, también previsto en una de estas mociones, está tratada en la ley corta, esta ley que está hoy a la espera de promulgación y que complementa la Ley de Protección del Empleo, en cuanto impide desvincular a trabajadores suspendidos por esta causal, y por tanto limita su aplicación respecto a aquellos trabajadores que no se encuentren gozando de la Ley de Protección del Empleo. Por tanto, la causal de necesidades de la empresa también tiene un reconocimiento y también está contemplado en esta ley corta que, como les digo, el Congreso ustedes mismos han aprobado y está solamente a la espera de su promulgación y publicación. Por otro lado, si frente al grave problema económico que está enfrentando el país y si durante el plazo, más allá de la crisis, se hace extensiva dicha prohibición a todo tipo de trabajadores, sin permitir que las empresas que registren una rebaja sustancial de sus ingresos, como hemos visto que está ocurriendo, puedan disminuir parte de sus costos operacionales y sin que además puedan acceder oportunamente a instrumentos de financiamiento que les permitan endeudarse para mantener sus remuneraciones,
probablemente desencadenará que terminen acogiéndose a los instrumentos regulados en la ley de insolvencia y reemprendimiento, que son todos los temas de quiebra. Ello no haría más que agravar profundamente la crisis en que caería la economía del país. Esto nosotros entendemos la excepcionalidad y la ley corta y su regulación, pero hay que tener algún mecanismo que efectivamente permita que las empresas que están con problemas operacionales graves, como los que estamos viendo, disminución de las ventas tremendas, que las pone al margen de desaparecer y desaparecer las fuentes de empleo que ellas proveen, tengan una opción, tengan una oportunidad de hacer algún ajuste. Ajuste que, por cierto, en el caso de necesidades de la empresa, vale la pena recordar que tiene un costo importante, porque hay que pagar en estos casos las indemnizaciones por año de servicio. ¿Podemos ver la lámina siguiente, por favor? Respecto al último inciso del boletín 13.323.13, que habla justamente del menoscabo que eventualmente podrían sufrir los trabajadores, queremos recordar que desde la CPC hemos hecho un llamado a la comprensión y especial empatía por parte de los empleadores con los trabajadores, en consideración a las múltiples dificultades que sabemos hoy experimenta para, por ejemplo, trasladarse y desarrollar sus labores de distintos lugares o desde sus domicilios. Sin embargo, es labor del fiscalizador, y él cuenta con atribuciones legales para ello, tomar todas las medidas necesarias que permitan garantizar que los trabajadores no sufran este menoscabo como consecuencia de la emergencia del coronavirus. Y en última instancia, también sabemos que los trabajadores pueden acudir a los tribunales de justicia, a quienes les corresponde conocer y, por cierto, calificar estas situaciones si son o no de menoscabo, por lo que entendemos que también dejar esta propuesta en la moción no es necesario, porque efectivamente existen los canales y nosotros también como sector empleador tenemos la preocupación de que esto no ocurra. Un aspecto, antes de terminar, por último, en la parte legal, que nos llama la atención, que también queremos destacar, porque podría ser aún más complejo la aprobación de estas mociones, es que ambas propuestas tienen una redacción ambigua, de lo que podría interpretarse que proponen normas retroactivas. Hablan del 19 de marzo en una de ellas. Otras desde el momento en que exista algún tipo de medida sanitaria. No sabemos si son medidas, por ejemplo, hay medidas sanitarias desde el mes de febrero, podríamos decir. Es que lo que sería aún más dañino para las empresas y el empleo. ¿Perdón, presidente? Fernando o Pablo. Si podría ir terminando, porque sí, ahora el mecanismo Zoom es distinto con los tiempos. Claro que sí, estamos justo terminando y ahora justamente le corresponde la palabra a Fernando Alvear como gerente general de la CPC. Muchas gracias, presidente. Bien. Cortito. Cortito. En resumen, lo que queremos hacer presente de que hoy parece que seguí con mucho entusiasmo, presidenta, porque me faltan mostrar unas láminas que no se muestran. Lo que queremos resaltar es que en momentos en que la pandemia arrecia, en que las empresas están cerradas, en que no hay manera de mantenerlas, salvo aquellas que están trabajando por necesidades para poder mantenernos con vida a todos los demás, nos parece que lo más adecuado es buscar maneras de proteger al empleo y darle oxígeno a las empresas para que puedan seguir adelante y no necesariamente despedir a más trabajadores. Y ponerle barreras como estas, lo que hacen más bien es atentar contra la posibilidad de que las empresas sigan con vida. Y lo que las invitan es de alguna manera a terminar, y cuando terminan echan a todo el mundo. Y cuando en ese caso ocurre, cuando se echa a todo el mundo, todos perdemos. Pierden los trabajadores, perdemos nosotros, perdemos todos. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, que ante la situación terrible que estamos enfrentando, en que estamos todos comprometidos, entre todos tenemos que ayudarnos, pero no poner normas que no nos permiten enfrentar la situación con realismo. Muchas gracias, presidente. Gracias, Fernando. Bueno, entonces pasamos ahora, entiendo que seguiría con APIME, ¿cierto? Sí, podemos escuchar con APIME. Ya, perfecto. Sí. Está don Germán Dastre, presidenta.
Germán Lastre. Yo lo había visto por ahí, ¿o no? Ya. Estaba por acá. Germán. No, se nos fue, parece. Pasemos entonces a Conupia por mientras y ya se lo esperamos. Roberto Rojas. Perfecto. Roberto. Bien. Humberto, sí. Sí. Humberto. También es de Conupia. También de Conupia, y justamente nuestro presidente tuvo unos problemas y desgraciadamente no pudo estar presente, presidenta. Así que le agradezco su invitación. Igualmente saludo a todos los diputados que están presentes. Y ha sido muy interesante escuchar el sumario de los problemas que se presentan que ha entregado la CPC. Sin duda ha sido un aporte, por lo menos en términos sumarios, de muchas cuestiones estadísticas que me voy a permitir no repetir. En todo caso, quisiera hacer presente de que Conupia ha traído la opinión también de ASEXMA, que es la Asociación Nacional de Exportadores de Chile, la Confederación Nacional de Farmacias Independientes, 1.200 farmacias, la CONTRAPEN, que es la Confederación Nacional del Transporte Menor y de Turismo, la Confederación Nacional de Cooperativas, la Asociación de Proveedores de la Salud, la Confederación de Industrias Familiares de la Agricultura y la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles. Hago presente esto solamente para que el diputado Melero, que en alguna oportunidad, y lo digo con mucho respeto, nos hizo aparecer como una entidad bastante poco importante, para el rigor de la información que él pudiera tener en el futuro. Nosotros solamente en términos de la estadística del Ministerio de Economía estamos debajo de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y con el resto de las otras organizaciones, por supuesto, arriba de la SOFOFA y otras organizaciones más que de empresarios que pertenecen al país. Dicho todo esto, quisiera hacer presente, presidenta, de que nosotros estamos sin duda muy preocupados de una situación que nos ha llevado justamente a enfrentar como pequeñas empresas el problema de cómo tratamos el despido de fuerza mayor. En general, las pequeñas empresas se caracterizan por dos cuestiones. Primero, somos empresas donde los trabajadores llegan, particularmente en aquellos sectores donde hay muchachos que de su salida de algún instituto industrial o de enseñanza media profesional, llegan a la pequeña empresa. Nosotros somos empresas que en ese aspecto no reciben ningún aporte en términos de que entregamos los primeros aprestos a los trabajadores para su vida laboral. Llámese disciplina laboral, llámese conocimiento, hábitos conductuales de lo que significa trabajar en pequeñas empresas. Y que finalmente termina, y para bien de ellos, incorporándose a otras empresas medianas o empresas grandes. Con respecto al tema que nos convoca, yo antes que eso quisiera ser presente y haciendo caso de lo que ha dicho la presidenta, entregar también algunas informaciones que nos ha hecho estar en las circunstancias que estamos, de manera tal que como consecuencia entonces dar nuestra opinión acerca del problema que tiene que ver con la relación contractual. Nosotros en el primer paquete de medidas del gobierno, obviamente todos pudimos observar que fue un paquete tributario que de alguna medida entregó cuestiones positivas, pero finalmente en la sumatoria fueron postergaciones principalmente de deberes de las pequeñas empresas y también de las grandes empresas. En el segundo paquete, en el primero solamente se entregaban $1.000 millones que se iban a ser utilizados en las pequeñas empresas. En el segundo paquete, que son $26.000 millones para préstamos a una tasa del 3 más el 0.5 del Banco Central, realmente nos hemos encontrado con situaciones
bastante compleja en la evaluación propia que hace la banca, sin perjuicio de que la banca tenga que tomar todas las precauciones necesarias para la aprobación o no de esos préstamos. Lo que sí aparece en términos generales es que el compromiso del gobierno de entregar 1.200.000 pesos, 200.000 préstamos a las empresas de menor tamaño, hoy día, a 10 días, casi una semana y media del inicio de este proceso, solo llevamos en definitiva el compromiso de que 45.000 de esas empresas han sido aceptadas y solo 26.000 préstamos han sido usados. De ellos, el 87% a micro y pequeñas empresas, el 10% a medianas empresas, el 3% a grandes empresas. El problema radica que se alocaron 413.500 millones de dólares en 25.000 pymes, 65.350 millones en 780 grandes empresas. El total de la bolsa ha significado que para las empresas de menor tamaño sea, en términos medios, una media de 13 millones de pesos. Para las grandes empresas, de 955 millones de pesos. Esto hace en total un porcentaje de un 3% de esa bolsa para las empresas de menor tamaño y un 6,5% para las grandes empresas. Esta es la situación que tenemos al día de hoy y que don Francisco Guiguren de esta comisión hacía presente también en un Twitter de que lamentablemente había sido muy engorroso el papel que hasta hoy día tenían la banca con las pequeñas empresas. Se ha pensado, y lo hemos visto últimamente, que se incorporarían a esto otras entidades financieras y factoring en el sentido de poder abordar de una manera más masiva y con mayor protección los préstamos. Nosotros queremos hacer notar que no conocemos ni las tasas ni los plazos, ni tampoco el reglamento de estos préstamos que se van a entregar, que tengo entendido además que recién la Contraloría ha tomado conocimiento de este reglamento. Pero nos preocupa seriamente que en este sector hay organismos financieros que no son controlados por las superintendencias de finanzas que participan de este sector. Por lo demás, nosotros consideramos que los factories tienen un papel que jugar, un papel importante, debido justamente a que las pequeñas empresas, cuando hacen sus relaciones contractuales con empresas mayores, no siempre se les respeta el plazo de los pagos. Y esto ha sido una cosa que históricamente se ha presentado y que desgraciadamente la ley dejó abierto y por lo tanto al día de hoy solamente seguimos. Afortunadamente el Estado ha entrado en un proceso donde particularmente en el sector de la salud se le está pagando a las pequeñas empresas y hasta el momento llevamos un 60% de ese proceso de pago, pero queda un porcentaje muy importante que no ha sido aún cubierto. Entrando de plano a lo que hoy día nos preocupa, nosotros hemos revisado y reitero que agradecemos todas las estadísticas que se han entregado y básicamente para nosotros es un problema bien complicado porque las pequeñas empresas tienen una relación, no diría distinta de la gran empresa, pero hay una relación contractual más cercana en términos de pequeños empresarios trabajando con 5, 6, 7, 8 o 10 trabajadores. En ese sentido, para nosotros se nos hace complicado esta situación por la cual estamos viviendo. Ahora, desgraciadamente tenemos que enfrentarlas, porque otra situación sería que, como se dice en el primer proyecto, que verdaderamente recibiéramos un subsidio de transferencia directa para poder mantener entonces la posibilidad de un subsidio, por ejemplo, el 50% de los salarios de los trabajadores de las pequeñas empresas, para sustentar el empleo. Y por otro lado,
para crear exenciones tributarias que llegaran a las empresas de menor tamaño. Ahora, con las causales que implican esta situación que está en los proyectos de ley del artículo 6.1 del Código, realmente incluso los considerandos que se toman es que en estas circunstancias sí, dice el considerando, fueron posibles prever por las partes integrantes la relación laboral en los términos que la pandemia se había dado en términos internacionales. Y en este aspecto queremos hacer posible hacer nuestra opinión. Desgraciadamente para nosotros en este país, pretender que había una claridad para las pequeñas empresas o para la autoridad, que hemos visto que con esto de lograr una suerte de seguridad y de volver a trabajar y tener comercio abierto, mall, etcétera, tampoco estaba claro el desarrollo, la profundidad, la masividad, lo drástico que significaba esta pandemia. Entonces, hablar por cuanto los actos administrativos a nivel internacional y nacional hacían que era posible prever esto, a nosotros nos parece que realmente no es así. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en una situación hoy día de que básicamente las pequeñas empresas están sufriendo una situación muy grave que nos puede llevar a una quiebra sostenida y masiva de las pequeñas empresas. O, en su efecto, al trabajo informal de cerrar la puerta y seguir trabajando en una informalidad que las pequeñas empresas siempre hemos tratado que así no sea. Pero son las realidades que tenemos que enfrentar. La quiebra es un problema grave en nuestra sociedad, sobre todo para los pequeños empresarios. Incluso con la ley de reemprendimiento, el que una persona quiebre, evidentemente no se habla de la empresa, se habla particularmente del pequeño empresario, con nombres y apellidos. Y en ese aspecto es una situación muy complicada para nosotros. Hoy en día, en estos 15 últimos días, como se decía, hay más de 238.000 cartas de despido. Las solicitudes de suspensión de trabajo llevan al 500.000 de trabajadores, el 68% en pymes y el 31% en grandes empresas. Ahora bien, esta situación es muy difícil de entender y es muy gráfica en este aspecto. Yo creo que desgraciadamente las estadísticas en esto, como en la pandemia, no reflejan la realidad. Y no reflejan la realidad porque ya muchos colegas han entrado en otra suerte de cumplir con su servicio o pequeñas partes de producción. La construcción, por ejemplo, la pequeña empresa aporta gran parte del trabajo de la pequeña construcción. Nosotros vemos en cualquier ciudad se está construyendo un edificio, pero ese edificio se construye con pequeños empresarios que hacen la gafitería, que hacen la electricidad, que hacen el piso, que instalan cocina, que ponen la gafitería, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hoy día no está sucediendo. Por lo tanto, por nuestra parte, Presidenta, para terminar y ser lo más sumario posible, es difícil que nosotros podamos aceptar esta situación en las condiciones que estamos. No tenemos el respaldo del Estado que nos permita una mayor posibilidad. Sin embargo, hacemos presente que si así fuera, nosotros estamos porque apenas se logre sobrellevar la situación de la pandemia, obviamente volvamos a las situaciones contractuales con los trabajadores, porque esta es una situación también no tan solamente difícil para ellos, sino que difícil también para la pequeña empresa. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Humberto. Presidenta. Sí, dígame, Pedro. Están presentes los representantes de CITRA, el señor Levin,
el señor Radí, que es el Centro para la Innovación y el Desarrollo del Derecho del Trabajo. Sí, también estaban invitados. Están invitados. Ellos, sí. Me aparece en la pantalla un señor Jaime Iván Constanzo. Entonces, ¿quién vendría primero? Citra, presidente. El señor Levin y el señor Ravi son los dos de ellos, representantes del mismo. ¿El señor de Conapime no llegó? Ahí, Jaime. ¿Tú eres de Germán? Jaime, ¿tú eres de Conapime? Jaime. Conapime. Hola, no, lo que Está pasa Germán, es que... pues, está Germán Dastres. Es Germán, es que no se ve bien, o sea, está con claro, Ok. perdone porque estaba cambiado, mi asesor me puso el nombre por lo torpe que soy para. ¿Acto, presidenta? Sí, le damos la palabra entonces a Germán y luego tenemos hasta las 6:30, si no me equivoco, Pedro. Sí, presidenta, sí, nos quedan 35 minutos. Ya, perfecto. Eso, Jaime, o sea, Germán, para que nos pueda hacer una presentación. Ya, presidenta, buenas tardes. La saludo a usted, saludo a los demás parlamentarios, saludo a mis colegas dirigentes gremiales y también la gente del mundo del trabajo. Yo traje una presentación muy breve, pero que grafica muy bien, digamos, la realidad del mundo nuestro. Nosotros en la CONAPYME, no me está saliendo, estamos conformadas por 7 gremios, como ustedes saben. Está la Confederación Nacional de Transporte Escolar, Confetestuch, que preside doña Verónica Contreras y que tiene 27.000 afiliados a lo largo de todo Chile, los famosos tíos. Ellos hoy día, el problema grave que tienen es que tienen una venta igual a cero. Después está la Confederación de Taxis Colectivos, que preside don Héctor Sandoval. Los taxis colectivos a lo largo de todo Chile son 70.000. Y en estos momentos, dadas las circunstancias, no están vendiendo más allá de un 10%. En la Federación de Transportes de Pasajeros Rural y Interprovinciales de Chile, que es FENAU, que preside don Marcos Carter, apenas está vendiendo un 10%. Ustedes saben, como hay que paralizar el país, apenas ellos están moviendo, me decían, entre un 7 y un 10%. Y la verdad de las cosas, que lo están haciendo más por hacer pacha, porque obviamente con esa venta tan baja no alcanzan a sacar los costos. Está la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, que preside don Juan Araya. Estamos hablando de un parque de 200.000 camiones, y en estos momentos lo que se está moviendo no es más allá de un 60%, que principalmente que son camiones que están transportando la alimentación. Entonces, felizmente la alimentación no nos ha bajado, es porque los camiones se están moviendo, o sea, la logística hasta ese sentido está funcionando. Tenemos la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que bueno, ustedes saben, los comerciantes en Chile son por sobre 400.000 microempresas, que preside Rafael Cuncille. Sus ventas en promedio están en un 50%. Y el sector turismo, que también ellos agremian, está en punto muerto, está en punto cero. Y del sector del comercio, el único sector que se salva, incluso se ha visto fortalecido, es el sector de los almacenes de barrio. Pero el comercio de vitrina, que se llama, que vende ropa, que vende el calzado, también se ha ido a punto muerto. Está la Federación Chilena de Industriales Planificadores. Ellos son 12.000 a lo largo de todo Chile, que preside don Nelson Olivares, están en actividad, pero no exentos de problemas. Todas estas empresas que yo les he nombrado, el transporte, por ejemplo, de transporte del comercio detallista, el FENABU, dan trabajo por lo menos 200.000 personas en forma directa, así que el drama que están viviendo es bastante. Está la Confederación Nacional PYME, y por eso somos las 7 ramas que presido yo, que mis colegas están muy afectados porque nosotros representamos a la manufactura y los servicios. Ustedes saben, por ejemplo, hoy día los talleres de auto están desaparecidos, no están funcionando, y el sector metal mecánico y madera y muebles no están pasando más allá de una venta de un 30%. La CONAPYME la hicimos desde el año 1999 para tener justamente interlocución
con el Parlamento y con el Estado en general. Ahora aquí yo tengo un cuadro último y resumido. Este cuadro, los parlamentarios lo conocen todos, porque este cuadro es el cuadro oficial, digamos, del Servicio de Impuestos Internos, que reflejan las empresas formales que hay en Chile. En Chile hablamos de 1.007.000 empresas formales. Y los que me escuchan saben que por lo menos tenemos 1.200.000 empresas informales. Las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas que nosotros representamos, llegamos a un porcentaje de un 98,59%. Y la gran empresa llega a un 1,4%. O sea, se repite esto, es igual que a nivel latinoamericano. La diferencia es que, y ese es uno de los problemas que tenemos, que nosotros, hasta antes del estallido social, veníamos vendiendo un 13,6% de la venta, y yo no sé cómo habremos quedado. Porque fuera de este cuadro, el gran caso que tuvimos para nuestro sector fue el estallido social. Y después del estallido social vino la pandemia, que es la situación que estamos viviendo nosotros, y la verdad es las cosas que para mis representados y los colegas en general es un verdadero drama, es una pesadilla, es un muy mal sueño. Entonces nosotros pensamos que esta solución que con todo respeto están proponiendo este proyecto de ley, en el caso de las pymes, para nosotros sería muy malo, Presidenta, no tiene asidero. Una empresa pequeña no tiene espalda para vivir sin venta más allá de un mes. Eso nos muestra las estadísticas, los diferentes estudios. Los restaurantes no tienen más de 3 semanas. El caso de los taxistas, el transporte escolar, son empresas que viven al día a día, no tienen espaldas financieras. Nuestras empresas tienen muchas virtudes, son muy adaptables, pero no tienen espalda financiera. Entonces, cuando nos pasan estas coyunturas tan difíciles, que además en nuestra generación, que todos lo estamos viviendo aquí, fuera de conocer en los libros, como la crisis del año 80, pero en la práctica, esta pandemia, que fuera de ponernos más pobres, nos puede llevar incluso a la muerte, la verdad, las cosas que no la conocían. Por eso, Presidenta, que para darle espacio a los demás colegas, nosotros con el máximo respeto, con las mejores ganas, porque si nosotros queremos y deseamos que le vaya bien a los trabajadores conjuntamente con nosotros en nuestro sector, pero si esto se llegara a aplicar una ley como esta, a poco andar las empresas quebrarían. Y no tan solo quebrarían de forma tradicional como nosotros la conocemos, sino que las empresas desaparecen. Las pymes no quiebran, las pymes desaparecen y dejan de cumplir su compromiso tanto con los trabajadores, que serían los primeros damnificados, como con todo el conjunto en general. Así que yo le doy las gracias, Presidenta, por esta oportunidad y espero que tengamos tiempos mejores en la medida que vamos haciendo una alianza, lleguemos a una unión a partir justamente del Parlamento, donde nos olvidemos un poco de nuestras diferencias, tanto a la izquierda como a la derecha, porque a este barco que se llama Chile hoy día le está echando agua. Y sacarle agua, achicar el bote, como se dice vulgarmente, no tan solo el trabajo de la izquierda ni de la derecha, sino que es un trabajo de conjunto. Así que por eso yo hago un llamado a la unidad más amplia posible. Muchas gracias, Germán. Bueno, vamos ahora a escuchar a Sictra. ¿Sictra? Sí, Sictra. El señor Levin y el señor Rabí, Presidenta. Perfecto. Ya, entonces le damos la palabra. Presidenta, ¿nos podrían enviar las presentaciones que se están haciendo? Sí, por favor, ahí le solicitamos que nos envíen las presentaciones. Si Alejandra las pudiera enviar por el grupo de WhatsApp que tenemos, sería ideal. Perfecto. Bueno, tienen la palabra entonces. Ahora sí, Roberto. muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias también a todos los diputados presentes y un saludo también especial a todos quienes ya hablaron y a quienes van a hablar. Un saludo también al señor secretario que veo también está conectado. Bueno, mi nombre es Roberto Levin,
estoy junto a Cristóbal Reiby, ambos somos abogados laborales, representamos a CIPTRA, que es una asociación que agrupa a un número aproximado de 80 abogados laborales. Y con mucho gusto estamos hoy día acá para comentar un poco nuestra visión y nuestras observaciones respecto de estos dos proyectos de ley de los que se está conversando. Sin perjuicio del análisis más profundo y más técnico que va a hacer después Cristóbal, y a modo de breve introducción, a mí me gustaría hacer un par de comentarios concretos y específicos que creo que es importante que se tengan en consideración. Y que tiene que ver cuando recibimos el llamado la semana pasada con la invitación a esta instancia y revisamos con un poquito más de profundidad ambos proyectos. Nos llamó la atención principalmente dos cosas, o mejor dicho, echamos de menos dos cosas de manera importante. La primera cosa que echamos de menos fue un poco más de preparación, incluso diría yo, un cierto mayor grado de responsabilidad al momento de tratar de legislar sobre un tema tan relevante como es la terminación de los contratos de trabajo y los efectos que ello puede tener. Y en segundo lugar también echamos de menos un poquito de conexión con la realidad que está viviendo el país actualmente. Del análisis muy inicial que tuvimos de este proyecto, llama la atención cómo en no más de una página se pretende respaldar, explicar, argumentar la implementación de proyectos de ley que, por ejemplo, buscan que el 100% de los trabajadores queden con un fuero, siendo que es una materia de la mayor relevancia. Echamos de menos en esas explicaciones, en esas argumentaciones, algún estudio, alguna cifra, algún argumento un poquito más técnico, un poco más de peso, que explicara el por qué el simple hecho de decir en una ley que está prohibido poner término a los contratos de trabajo de los trabajadores, iba de alguna manera a repercutir positivamente en la protección al empleo, en la economía del país, en la forma en que como país tenemos que sortear esta grave crisis. Obviamente, el ordenamiento jurídico laboral hay que entenderlo como un todo y tiene que funcionar de manera armónica. Es decir, si uno hace una modificación en términos de las leyes de determinación del contrato de trabajo, naturalmente eso va a tener también un impacto o va a tener un efecto en las contrataciones de los trabajadores. Sabemos que el desempleo es muy sensible a los vaivenes y a la creatividad legislativa. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables, creemos nosotros, y no por la circunstancia puntual de que hoy día estamos en esta crisis, en 10 días uno puede sacar un proyecto de ley donde diga, oye, desde mañana nadie más puede despedir en Chile a ninguna persona. Y eso también tiene que ver con lo otro que yo decía, con el tema de la poca conexión con la realidad. Solo a modo de ejemplo, cuando nos invitaron, yo hice un pequeño ejercicio y conversé con 3 empresas. Primero con una empresa muy pequeñita de un emprendedor que tiene una empresa textil y de estampado en el que trabajan alrededor de 8 personas. También con una empresa de servicios que emplea como a 40 o 50 personas. Y finalmente también con una empresa del sector productivo que emplea más de 400 personas. Las respuestas fueron bastante similares, pero naturalmente la que más llamó la atención, por ejemplo, fue la de este pequeño emprendedor, este pequeño trabajador que tiene esta empresa de estampado hace más de 10 años, en la que empleaba alrededor de 10 personas, si no me equivoco. Y cuando le leí los proyectos, le pregunté cuál era su opinión. Y la verdad es que él me dio una explicación que creo que es bien evidente. Y él me comentó que este último mes había tenido que despedir a 4 personas. Y eso fue a raíz de que se tuvo que gastar toda su línea de crédito, sus tarjetas de crédito, las tenía copadísimas para efectos de poder pagar los sueldos de la gente. Pero llegó un momento en que la plata, el dinero ya no da y naturalmente se tuvo que tomar esta decisión. O sea, imagínense el efecto que en una persona como esa o que en una empresa como esa podría significar el que entre comillas, por arte de magia, ponemos en una ley el que desde mañana nadie más puede despedir trabajadores. Yo creo que eso es muy grave, es muy complejo, y la invitación finalmente es que hay que ser responsable y hay que, creo que ha sido bastante unánime el comentario que hemos escuchado de las ponencias anteriores. Creo que todos comparten el que si se fuerza de esta manera al impedir los despidos bajo cualquier circunstancia, finalmente miles de empresas en Chile van a quebrar, y lo que estábamos tratando de lograr, que es que los trabajadores mantengan su empleo, en un par de meses más se va a ir al trasto de la basura y toda esa gente igual va a terminar quedando sin empleo, y todos esos emprendedores también van a quedar totalmente endeudados y con poca capacidad de volver a generar y crear esos empleos. Así que bueno, yo no quiero aburrirlos mucho más. Como les dije, Cristóbal Reiby, ahora también abogado laboral, tiene un análisis un poquito más
exhaustivo y específico del contenido de ambos proyectos. Cristóbal. Gracias ahí por intermedio de la presidenta. A ver, voy a hacer simplemente unos comentarios, claro, como dijo Roberto, un poco más técnicos respecto del contenido de los proyectos, y me voy a ir a lo más importante en virtud del tiempo con el que contamos. En primer lugar, un comentario breve en relación a la prohibición de despedir por necesidades de la empresa que contiene el proyecto del boletín número 13323-2013. Como ustedes saben, en Chile rige lo que se denomina un sistema de estabilidad relativa en el empleo. Esto implica que el empleador no puede poner término a un contrato de trabajo, siendo esa la regla general, y esa es una cuestión que no nos podemos olvidar. Y solo puede hacerlo cuando concurran alguna de las limitadas causales de terminación que se encuentran contenidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. Una de esas causales es precisamente la causal de necesidades de la empresa, la que procede efectivamente cuando la empresa justifica una necesidad de carácter objetiva que haga necesaria la terminación del contrato de trabajo como último recurso, ¿ok? Esa causal de término, y también una cuestión que se puede ver estadísticamente, es probablemente una de las causales más complejas de probar para una empresa en el marco de un juicio por despido injustificado, obteniendo los tribunales, o los trabajadores hoy día, resultados favorables en alrededor del 90% de los juicios en los que se discute esta causal y que en definitiva llegan a sentencia. Considerando lo anterior, creemos que los fundamentos del proyecto en orden a prohibir la aplicación de esta causal de término del contrato de trabajo, que dicen ser precisamente la protección del empleo en el contexto de la crisis económica que se avecina, creemos que constituye un grueso error, y eso principalmente por dos motivos. En primer lugar, hoy los empleos cuentan con una protección especial contenida en la ley 21.227, que es la denominada Ley de Protección del Empleo, la que precisamente con el objetivo de evitar los despidos reguló la suspensión del contrato de trabajo por el tiempo que dura el acto de autoridad, ¿no es cierto?, o la emergencia sanitaria en la segunda hipótesis. Además, la ley corta, que está lista para ser promulgada, contempla ya la prohibición de despedir por necesidades de la empresa a trabajadores cuyos contratos se encuentran suspendidos. A la fecha, y como todos saben, esta ley, y conforme a los antecedentes que fueron expuestos al principio de esta sesión, esta ley ya ha protegido alrededor de 500.000 empleos que muy probablemente se habrían perdido de no haber existido esta protección. Y sabemos perfectamente que una ley como la Ley de Protección del Empleo no va a evitar en un 100% los despidos de la empresa, pero prohibirlos tampoco generará en caso alguno el efecto beneficioso que el proyecto pretende, ya que las empresas no pueden soportar los costos de mantener a sus trabajadores contratados y, no teniendo la mayoría de ellas acceso a capital de trabajo, indefectiblemente caerán en insolvencia. Y me tomo el ejemplo que señaló Roberto hace unos minutos. También creemos que es importante no olvidar que el despido por necesidades de la empresa implica el pago de una indemnización por años de servicio, cuyo monto debe obligatoriamente ser pagado al contado, salvo expreso acuerdo del trabajador, por lo que incluso dependiendo de la cantidad de años de servicio a un trabajador, creemos podría quedar suficientemente protegido en el evento de ser despedido y reinsertarse de esa manera al mundo del trabajo cuando termine la emergencia. En segundo lugar, creemos que es también un error el intentar proteger el empleo de esta materia, porque una prohibición generalizada creemos que alterará necesariamente las bases del sistema jurídico laboral sobre el que se cimientan todas las demás instituciones, como la revisión judicial de las causales de despido, los recargos legales establecidos en la ley, etcétera. Se impone, creemos, de esa manera una carga a los empleadores que muchos simplemente no van a poder resistir. Y esto en concordancia con lo que señalaba el expositor anterior. Otro punto muy importante a destacar desde el punto de vista técnico, y va un poco de la mano con lo que señalaba Roberto respecto del contenido del proyecto mismo, es que pretende prohibir los despidos por esta causal desde el 19 de marzo del año 2020 y hasta el 19 de julio del mismo año. Esto implica entonces que los despidos que ya han ocurrido desde hace 2 meses quedarían sin efecto. ¿Cómo se pretendería recuperar, por ejemplo, los dineros que las empresas ya pagaron por conceptos de indemnización por años de servicio a esos trabajadores despedidos cuyos despidos van a quedar sin efecto en virtud de esta ley? Esa es solo una pregunta de muchas que se vienen a la cabeza al momento de solo pensar en que la totalidad de los despidos ocurrió en un periodo de 2 meses, sobre todo con estas circunstancias de emergencia, los efectos que podría producir esos despidos quedarán sin efecto.
La norma que se pretende no solo nos parece, y esto es una opinión obviamente personal, abusiva, sino que creemos también que está totalmente alejada de la realidad en cuanto a su implementación y no se han previsto los efectos económicos y prácticos que tendría su puesta en marcha. En ese sentido, algunas medidas, y tomando lo que señaló la presidenta al inicio de esta sesión, algunas de las medidas que quizás proponemos y que podrían ser útiles para desincentivar los despidos sin prohibirlos, serían, por ejemplo, establecer como condición para acceder a las ayudas financieras y tributarias que anuncia el gobierno, que la reducción de personal no supere un determinado número de trabajadores, según se trate de grandes, medianas, pequeñas o microempresas. También, por ejemplo, la posibilidad de imponer el uso obligatorio de feriado anual o proporcional acumulado, sin necesidad de contar con el acuerdo del trabajador. Flexibilizar también, por ejemplo, el feriado colectivo, regulado en el artículo 76 del Código del Trabajo, de manera que el empleador pueda aplicarlo a áreas más pequeñas de la empresa y por periodos que sean inferiores a los 15 días hábiles durante el periodo de duración de la contingencia actual. Eso en cuanto a las observaciones que tengo respecto de la prohibición de despedir por necesidad de la empresa. Rápidamente comento respecto de la norma del inciso segundo del artículo 1 de ese mismo proyecto, que se establece como norma general el que el trabajador no podrá ser objeto de menoscabo alguno como consecuencia de la emergencia por el coronavirus, tales como descuento en sus salarios por inasistencias o retrasos vinculados con esto. Esta norma viene a constituir, a nuestro juicio, un verdadero bypass a las normas generales del derecho vigentes relativas al caso fortuito y fuerza mayor. No se puede dejar pasar el hecho que cuando un trabajador falta a su trabajo con ocasión de la emergencia, no es solo porque él está afectado por la medida sanitaria, sino que también lo está la empresa, la que probablemente ya lleva muchas semanas con una muy baja o nula producción. La teoría del caso fortuito o fuerza mayor, reflejada también recientemente en un dictamen de la Dirección del Trabajo, que por lo demás no innovó, sino que simplemente estableció la doctrina vigente, permite que dentro de los mínimos establecidos en el Código del Trabajo, las partes de buena fe puedan negociar condiciones laborales que permitan sustentar esa relación laboral en el tiempo. Pero al imponerse esta obligación, esa posibilidad de negociar indefectiblemente se pierde. Por lo demás, es precisamente la Ley de Protección al Empleo la que soluciona los efectos del caso fortuito y fuerza mayor, ya que cuando ello ocurre, la relación laboral se suspende de pleno derecho. Imponer esta obligación necesariamente dejaría con una muy limitada aplicación práctica la Ley de Protección del Empleo y sitúa a las empresas que no tienen acceso a capital de trabajo en un nivel de precariedad absoluta que solo derivará en su cierre futuro y en la pérdida definitiva de esos empleos. Por lo demás también, Presidenta, creemos que no podemos ser ciegos y pretender que este tipo de normas no van a generar malas prácticas. Cualquier inasistencia, cualquier atraso y cualquier incumplimiento podrá hoy fácilmente ser imputable a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y en ese sentido, creo que al parecer muchas veces nos olvidamos que la relación laboral es una relación contractual de carácter bilateral, especial, sí, pero es una relación de carácter bilateral, que implica obligaciones para ambas partes, y que la remuneración es precisamente la contrapartida de los servicios prestados por el trabajador, por lo que al no haber prestación efectiva de servicios, el pago de la remuneración carece de objeto. Obligar a las empresas a pagar remuneraciones a cambio de nada aparece como un despropósito injusto, que solo se va a prestar para incentivar malas prácticas y para acrecentar la delicada situación financiera en la que se encuentra la gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas y también un número muy relevante de grandes empresas. Para concluir, señora presidenta, en honor del tiempo, simplemente un breve comentario relativo al segundo boletín que se está discutiendo, que es el 13370-13, relativo a la prohibición de aplicar la causal de caso fortuito o fuerza mayor en situación de emergencia sanitaria. Y lo primero que quisiéramos comentar en respecto a esta prohibición, es que si bien el fundamento del proyecto se refiere únicamente a la situación de emergencia actual producto del coronavirus, se pretende incorporar una norma de carácter general relativa a cualquier situación de emergencia sanitaria regulada por el Código Sanitario, lo que desde ya creemos que parece como excesivo, como tal cual como lo hacían presentes los primeros expositores. En ese sentido, el proyecto en cuestión creemos que busca derogar tácitamente una norma vigente del Código del Trabajo, ya que la dejaría sin aplicación práctica en casos de emergencia sanitaria. Todas las causales de despido contenidas en el contrato de trabajo tienen una razón de ser, y precisamente y particularmente esta busca resolver el problema que se produce cuando un empleador, por hechos irresistibles que son permanentes en el tiempo y que no son imputables a él, se ve en la imposibilidad de otorgar el trabajo convenido. Esta causal aterriza el dicho popular que señala que a lo imposible nadie está obligado, e impedir su utilización en casos excepcionales
va a tener como único efecto el detrimento económico de esas empresas y su muy probable insolvencia. Esta prohibición, a diferencia de lo que sostiene... Estamos Sí. con el tiempo porque la idea es poder también hacer preguntas por parte de los parlamentarios. De hecho, veo difícil que podamos dar tiempo a contestarlas porque sí. son las 6:20. Perdón, Presidenta, muy brevemente, solamente... ¿Hasta las 7? No, 6:30. ¿Ah? A las 6:30. Un cuarto para las 7, ¿no? 15 minutos. Podemos prorrogar si ustedes quieren, pero, sí, pues pero a la hora de término a las 6:30. Sí, pero con el acuerdo vamos a prorrogar al menos 15 minutos, digo yo. Por supuesto que sí. Obvio que sí. La presidenta lo hace. Aparte, estamos dispuestos a prorrogar. Sí. Cristóbal, mire, yo creo que sería bueno el poder hacer preguntas y ahí a lo mejor sí pueda cerrar la idea que estabas presentando y así podamos terminar bien con la sesión. No hay problema, Presidenta. No hay problema, Presidenta. Gracias. Ya, entonces abrimos las preguntas para la y los diputados. Pero, Presidenta, falta una exposición muy importante de la Unión de Trabajadores que está presente. Sí, mire, lo que pasa es que no estaban en la citación original. Nosotros podemos ver para... Sí, pero íbamos a ver los tiempos y son las 6:20 y la idea también es poder tener un intercambio entre los parlamentarios y los invitados. Entonces podemos ver... Esperando toda la tarde, se lo ofreció la oportunidad y le pido que le dé 5 minutos a la Unión de Trabajadores. Podemos prorrogar hasta las 7, yo creo que hay acuerdo. ¿Cómo lo vamos a dejar sin escucharlo? Hasta las 7 no, yo entiendo que hay problemas con el sistema de Zoom. No, pero Muga ha dicho que no. ¿No? Con el presidente unos 10 minutos, presidente. Alcanzamos a tener respuesta después. Ya. A ver, entonces, ¿dónde está el invitado? Señor Steylen. Señor Steylen. Se me fue. Acá está. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escuchan? Sí, está perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿no? Y agradezco a quienes han hecho el esfuerzo que yo pueda conversar, digamos, ¿no? Miren, la verdad, las cosas que estoy de las 3 de la tarde escuchando, varios ahí nos conocemos, algunos ya, ¿no? ¿Quién les habla? Es un dirigente sindical del sector privado que gracias a Dios todavía mantiene empleo, ¿no? La verdad que he escuchado bastante desde la ministra, su secretario. Por lo tanto, capaz que a alguien le interese mi opinión, ¿no? Por lo tanto, la quiero dar, ¿no? Miren, lo primero, de repente uno empieza a entender por qué Chile está como está, ¿no? Cuando las posturas ideológicas se interponen a algunas realidades, hay algunos problemas. Pero yo quiero, como digo yo, tomarme a aportar, o quiero aportar más a la solución que al problema. Y para eso quiero decir algunas cosas, ¿no? Tengo a mi hijo presente aquí, me cuesta desde la casa, ¿no? Soy real, ¿no? Quiero decir algunas cosas. Primero que nada, varias de estas medidas que aquí se discuten para los trabajadores, que gracias a Dios todavía mantenemos un empleo formal. Y Chile lo que le está pasando es que hoy día, cuando nos damos cuenta que en esta pandemia nos encontramos en una situación complicada, tenemos problemas con una cachada de gente que es informal, ha sido toda la vida informal. Estamos casi en un 30%. Por lo tanto, queremos ir en ayuda de esa gente, pero empezamos a enfocar el problema en lo formal. Si a mí me quieren repartir plata de la AFP, les quiero decir que yo estoy poniendo de los 14 años, así que por lo tanto la podría recibir, ¿no? Pero no sé eso en qué va a beneficiar a que está en la cola de la feria. La verdad que no sé. Puede que le pueda ir a comprar más cosas de la cola de la feria, ¿no? Podría darse, ¿no? Podría darse. Para mí esos son temas muy extraños porque me acuerdo que el expresidente de la CPC, Alfonso Suet, propuso en algún momento, en la mesa de foro que teníamos, que en algunos casos puntuales, muy puntuales, se pudieran retirar algunos fondos, ¿no? Con limitaciones y una serie de cosas. Pero la presidenta de la CUT, que habla mañana, que seguramente no era tenido este mismo espacio que yo, dijo que no, que eso no apuntaba a mejorar las pensiones en Chile, así que por lo tanto, imagínense, el presidente de la CPC diciendo que sí se podía, la presidenta de la CUT diciendo que no se puede. Hoy día, el gerente general de la organización de las AFP, a quien las asocia, también dijo en un programa de televisión nacional, Estado Nacional, tiempo atrás, que él también estudiaría la posibilidad si es que se pudiera. Esto respecto a un tema que se tocó temprano, ¿no? Miren, yo creo que para ir a una solución de un problema, yo creo que hay una cosa aquí que no se ha dicho.
Hoy día, hoy, no hemos dado cuenta que efectivamente el Ministerio del Trabajo quedó chico en este problema. Nosotros deberíamos tener un Ministerio del Trabajo y el Empleo, que eso tiene que ver más allá con los que tenemos contratos formales. Por favor, eso está demandando Chile de ustedes. No hay que olvidarse que alguien habló antes de lo que pasó hoy día aquí en una comuna de Santiago, donde salió gente a manifestar, donde hay familiares míos también. Lo que están diciendo, que hay que ir en contra de los alcaldes y los políticos, porque ellos dicen que te puedes quedar en tu casa con una plata, pero ellos mientras siguen ganando media cachada de plata. Eso dijo el tipo por la tele. Entonces, es cuando vemos gente así, esas cosas pasan porque de repente no hemos cuidado los discursos y queremos quedar bien con todo y no somos capaces de tener un país más serio. Y vuelvo a insistir, para terminar, desde mi punto de vista, esto deberá redundar en que el día de mañana debemos preocuparnos del Ministerio del Empleo y Trabajo en Chile, que aborde todas las formas de empleo. Lo otro, tenemos que, por cierto, tratar de motivar que más adelante podamos crear dos cosas. Una cosa es empezar a salir de este problema y la otra es ver la posibilidad de la protección de la economía para crear empleo, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos. Miren, yo creo que por último termino diciendo que la preocupación la cual yo tengo, por desgracia, es que efectivamente esto se nos escape de las manos de nuevo, porque no se está apuntando donde se debe apuntar. Aquí hay un problema que, oye, si conservo más o conservo menos el empleo. No, hay una cachada de gente que no va a tener ingresos. Ingresos significa tener para yo consumir. Y ese es un problemazo que vamos a tener, porque yo le puedo cuidar el empleo a los 4.200.000, pero le quiero decir que 4 millones tienen el problema porque no tienen problema de tener ingresos, no tienen ingresos. Entonces hay que separar dos temas en la parte social. Oye, vamos a seguir cuidando los empleos, que bien. A eso tenemos que apuntar todo. Yo entiendo que las diputadas que presentaron este proyecto, no, a lo mejor no lo hicieron con mala intención, ¿no? Lo hicieron con meter el dedo y decir, oye, ¿saben qué? Veamos cómo se protege el empleo. Pero la verdad que aquí hay dos cosas. Hay que proteger el ingreso que las familias necesitan y también proteger el empleo, ¿no? Donde se pueda. Yo, la verdad, las cosas que siempre detrás de una ley hay una trampa. Entonces hay que tener cuidado también con aquellos que más de alguna vez quieran mal utilizar la ley. Nosotros como UNT, por último, presidente, le quiero decir que hace mucho tiempo atrás, en tiempos normales, hemos propuesto sobre el artículo 161, necesidades de la empresa, que aquel empresario que despida por el artículo 161 le quede prohibido durante un año reemplazar en el mismo puesto de trabajo. Eso hemos dicho, pero no hemos sido escuchados porque no, la verdad que como no andamos nada saltando a cada rato por ahí, nadie nos va a agarrar, ¿no? Pero eso sería súper importante porque eso condiciona a que si alguien despide, alguien me dijo la otra vez, un abogado laboralista, que nosotros pudimos ir por un mal despido por el 161 a los tribunales, pero esas no son condiciones que tienen todos los trabajadores normales en Chile. Entonces, por eso proponíamos, empleador que despida por necesidades de la empresa aplicando el 171, no puede contratar durante un año en el mismo puesto de trabajo por el cual él despidió. 1.000.000 de gracias, presidenta. Muchas gracias, Alejandro, por su presentación. Bueno, entonces dejamos lugar a las palabras de los parlamentarios. Si tienen alguna opinión o pregunta sobre las presentaciones. Yo quería aprovechar el tiempo y respecto a la CPC, me gustaría hacer una consulta bien directa, para ser sincera. Uno ha visto cómo en otros lugares, ¿cierto?, del mundo, grandes empresas, claro, yo creo que frente a una circunstancia como la que estamos viviendo, uno nunca podría haber premeditado o previsto que íbamos a vivir una crisis sanitaria de esta envergadura con años anteriores, ¿cierto? Pero sin embargo, la verdad es que ver a grandes empresas acudiendo inmediatamente a suspender el pago de las remuneraciones, acudiendo al seguro de cesantía sin contar con fondos, ¿ciertos?, económicos, recursos ahorrados que le permitan subsistir, ¿cierto?, durante algunos meses, llama la atención, por lo pronto, ¿cierto? Llama la atención. Llama la atención que empresas como lo que vimos con Cencosud, utilizando, en el fondo, recursos de los mismos trabajadores y del Estado
para poder pagar las remuneraciones, repartan estas millonarias utilidades. Llama la atención. Llama la atención porque en el fondo uno entiende que las microempresas, las medianas empresas pueden estar en una circunstancia distinta. Entonces, cuando uno habla de estos compromisos sin tener ningún ingreso, obviamente que uno entiende que es mucho más difícil para ellos el poder comprometerse a no despedir. Pero cuando uno habla de grandes empresas, que desde el mes de abril ya están suspendiendo las remuneraciones, ¿cierto?, laborales, hicieron uso del seguro de desempleo. La verdad es que no sé si ustedes habrán evaluado, porque yo al menos en términos institucionales creo que cabría para otra oportunidad, ¿cierto?, que grandes empresas puedan contar con recursos económicos para poder solventar situaciones de crisis, ¿cierto?, por lo menos los primeros meses. Creo que eso es como, no sé, lo planteo como una evaluación, o si es que algunas empresas lo hacen, ¿cierto? Porque yo me imagino que no todas tienen la misma reacción y hay una diversidad ahí, pero me gustaría saberlo, ¿cuál es su opinión? Para poder también avanzar en marcos institucionales entonces, para poder establecer ese tipo de obligaciones. Y lo otro que quería mencionar, ya más bien como un comentario respecto a algunas de las propuestas que dieron también en CICTRA, que me parecen interesantes. O sea, la idea de la discusión de este proyecto lo mencionábamos igual desde un inicio. O sea, nosotros no tenemos la idea de simplemente llegar a imponer un proyecto como el que se presentó, sino más bien utilizar esos proyectos para dar una discusión, un debate sobre una urgencia, una necesidad que estamos viendo y también viviendo. Entonces, obviamente que cuando presentamos esos proyectos de ley estábamos viviendo otras circunstancias. De hecho, cuando presenté al menos el respecto a caso fortuito fuerza mayor, fue antes de que llegáramos a la indicación propuesta en el proyecto del seguro de desempleo. Entonces, también como para contextualizar. Pero hoy por hoy vemos que también hay un alza en los despidos, que no solamente es por término de contrato, se está utilizando, por ejemplo, la causal de necesidades de la empresa, y frente a eso, y ahí recogiendo también las palabras de Alejandro, que está por ahí, también hay por lo menos inquietudes sobre la utilización de esta causal, no solamente en esta oportunidad, sino que me refiero a cómo se utiliza. De hecho, en la jurisprudencia también, a nivel judicial, se han establecido ciertos criterios que van estableciendo algunos parámetros para medir, ¿cierto?, cuándo hay necesidad de la empresa y cuándo no. Y para que no sea simplemente utilizarlo. Pero hoy por hoy, entendiendo además que ya las circunstancias en materia judicial están, en el fondo, por lo menos en la región metropolitana, hay un atochamiento de las causas. Por lo menos, no sé, ya a mí me parece lógico pensar que durante la crisis sanitaria eso va a crecer y por lo tanto lo ideal es poder premeditar y ver esta situación con anticipación, pensando que no todos los trabajadores y trabajadoras van a tener condiciones para esperar un juicio, para poder ver ahí si es que se aplicó bien o no la causal de necesidades de la empresa. Entonces, me gustaría saber la opinión de acá de los invitados respecto a ese punto también, y ahí más genérico para los otros invitados también. Agradecer, obviamente, los aportes que nos han hecho para la ya hay más palabras, perfecto. Yo pensé que no, ya, estaba rellenando completamente la... Ya, diputado Melero y luego la diputada Sepúlveda. Presidenta. Muchas gracias, presidenta. Muy breve. Yo más bien quiero hacerle una pregunta a los autores del proyecto, a los diputados, entre ellas a usted, presidenta, entiendo que es una de las autoras. Si tiene de verdad sentido seguir avanzando en un proyecto de ley en que hoy día todos los invitados que han venido de los más variados sectores, de profesionales, de laboralistas y de sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, como también de organizaciones sindicales, nos han señalado la inconveniencia del proyecto. Y yo creo que nosotros como legisladores tenemos que hacer también una mirada crítica respecto a lo que nos están diciendo, porque se gasta tiempo legislativo, se demoran las cosas y se generan algún tipo de incertidumbres también respecto a quienes siguen el destino de estos proyectos de ley. Yo derechamente, presidenta,
no esperaba una señal tan contundente como la que hoy día ha habido en contra de los dos proyectos, por las inconveniencias que generan, en el sentido que van en la dirección absolutamente contraria de lo que en su enunciado señalan, que es proteger el empleo. Y un comentario, Presidenta, sobre sus dichos. Los proyectos de ley no pueden presentarse para generar debate. Usted ya esto lo ha hecho muchas veces, admitiendo al trámite legislativo mociones claras y abiertamente inconstitucionales. Esta no es una universidad ni un centro de estudio. Esto no es un lugar para discutir qué es lo que vamos a hacer. Aquí hay proyectos de ley concretos puestos sobre la mesa, que están sujetos a discusión y a votación y que tienen impacto en el resto de la sociedad, porque hay mucha desconfianza de lo que se va a hacer en muchas materias. Entonces, yo derechamente quiero pedirle, Presidenta, que tomemos el acuerdo de no seguir con el debate de estas dos mociones y dejarlas hasta acá, porque creo yo que no tienen ningún destino en los términos que están planteando y que nuestros invitados han sido muy claros en plantearlo en esa dirección. Gracias, Presidenta. Bueno, yo súper breve para contestar esa pregunta. A mí me parece que el aporte que han generado acá los invitados para poder modificar, inclusive mediante indicaciones que pueden ser hasta indicaciones sustitutivas, a mí me bastan como motivo para poder seguir con la tramitación de este proyecto de ley, que han señalado puntos que son súper importantes, inclusive como aporte para la legislación, diputado Melero, y que son los mismos invitados que hemos escuchado el día de hoy. Bueno, está la diputada Sepúlveda y luego la diputada Cariola. Muchas gracias, Presidenta. Primero, yo creo que también es muy importante cuando algunos parlamentarios presentan los proyectos, ¿no es cierto? Tiene que ver en un contexto, y en el contexto además que se conversó, se debatió precisamente el poder tener una iniciativa como esta. Entonces no es, y quizás por eso no la contundencia desde el punto de vista del desarrollo del proyecto no fue la esperada ni por el señor Lavín, pero tiene que ver porque hubo un contexto en el cual se produjo esta moción parlamentaria. Segundo, Presidenta, el tema de la AFP yo no puedo dejar pasar porque una de las complicaciones que hoy día tenemos en distintas leyes es cómo vamos focalizando, ¿no? Entonces, cuando uno plantea, mire, la posibilidad del retiro de la AFP sin consecuencias, porque podemos dar una trayectoria que nos permita no tener consecuencias al final, ¿no es cierto?, en el proceso de jubilación, en lo que tiene que ver con la futura pensión, podemos hacer ese ejercicio, pero sí es como la familia tiene liquidez ahora, por lo tanto puede ir a comprar y va a haber consumo y va a haber todo un ciclo también que es importante, pero al mismo tiempo, como los recursos que hoy día estamos focalizando en la gente que podría retirar FP, podríamos hacerlo en los informales, podríamos entregar ese recurso a los informales. Esa es la fórmula. Entonces yo antes que decir, mire, no, y no importa qué color político sea, sino cómo vamos encontrando soluciones para la familia, ojalá pudiéramos tener una discusión seria en relación a esto, sin dogmas, sin prejuicio, y buscar una alternativa. Lo único que pedimos es la posibilidad de discutir, y el gobierno se ha cerrado absolutamente a lo menos poder discutir y colocar argumentos, cifras sobre la mesa. Me interesó mucho lo que plantea porque uno no puede cerrarse solo en un proyecto de ley sin ver el sistema completo. Y lo que plantea don Humberto Guillermo, que es lo que sale ahí, don Humberto Guillermo de Conupia. O sea, las cifras son dramáticas. Cuando nosotros aprobamos este proyecto de ley, dijimos, mire, tenemos que realizar diferenciación. No es posible tratar a todas las empresas por igual, estar en un mismo saco, porque son distintas y deberían tener, ¿no es cierto?, formas de entrada hacia el acceso a este financiamiento también distintas. Todos sabíamos, ¿no es cierto?, que lo que iba a ocurrir, esta de las 45.000 empresas, ¿no es cierto?, de un promedio de cuánto era de 13 millones de pesos frente a las demás que tienen 955 millones. O sea, es una brutalidad de diferencia. Y nosotros precisamente lo que queríamos era cómo focalizamos en lo que plantea el señor Lavín y el señor Radipo, del taller de estampado. Eso es lo que queríamos hacer, el taller de estampado, ¿no es cierto?, y los pequeños y medianos empresarios. Pero cuando nosotros vemos la focalización, que al final, al no tener focalización, sino una cosa absolutamente, aquí el que puede ir a los bancos y el que tiene mejores posibilidades es el que va a recibir los recursos. Por eso a mí me preocupa, si vemos sistémicamente lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, es cómo no hemos sido capaces de que el gobierno entienda que tenemos que focalizar.
ojalá don Humberto Guillermo nos pudiera enviar más detalles de las cifras que ustedes tienen, porque no hemos podido conseguir de parte del Ministerio de Economía un detalle más preciso a qué le está llegando este proyecto. Y yo creo que también podríamos hacer el esfuerzo de esta moción parlamentaria de también focalizar en quizás en las empresas más grandes y no en la pyme, que tiene otro nivel de desarrollo y otro nivel de complicaciones. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Está la diputada Cariola y luego el diputado Guiguren. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, Presidenta, primero darle las gracias a los invitados. Creo que sin lugar a dudas tener sus miradas y conocer las realidades de cómo se está enfrentando una situación que evidentemente para todos y todas es nueva, me parece relevante. Yo quiero primero partir, Presidenta, por discrepar plenamente con lo que ha propuesto el diputado Melero, ¿ya? Respecto de querer sacar del debate una moción parlamentaria que yo creo, tenemos la convicción de que debe ser mejorada, sin lugar a dudas, ambos proyectos, que tienen falencias sin duda también, y precisamente quiero ir en la línea un poco de lo que planteó la diputada Alejandra Sepúlveda, que tiene que ver básicamente con que es fundamental, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades y como intentamos también que lo hiciera el gobierno en relación al proyecto de ley o a la ahora ley, ¿cierto?, de la República de Protección del Empleo. A mí me parecía muy necesario y me parece que es muy necesario diferenciar entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. O sea, es evidente que en eso hay situaciones y condiciones que son distintas respecto de la aplicación de una ley de este tipo. Sobre todo porque además los datos hablan por sí solos, Presidenta. Hubo un 38% del aumento de despidos en Chile durante el mes de marzo, cuando se empezaron a registrar los primeros casos de coronavirus. O sea, ni siquiera estamos hablando de un momento en el cual ya se estaban aplicando concretamente las cuarentenas o aquellas situaciones que han dificultado el quehacer de las empresas. Y la ministra Saldívar incluso planteó de que había 299.500 cartas de despido en el tercer mes del año, lo cual correspondía a un 57,7% del total de despidos realizados en grandes empresas. Entonces, digo esto, Presidenta, porque casi el 60% de los despidos, y esa ha sido la tónica de lo que se ha mantenido, y de hecho, usted traía a colación el caso Cencosud, que sin lugar a dudas es un caso impresentable, cuando los datos hablan de que ha crecido la venta en los supermercados, que una empresa de esta envergadura se haga parte o haga uso de la Ley de Protección del Empleo, cuando además vimos que habían retirado utilidades. Por suerte se retractaron en esta decisión, me imagino yo que por lo involucrada o por el conflicto de interés que tenía la ministra, también fue algo que seguramente fue solicitado a propósito de esa situación, que fue duramente criticada. Pero en relación básicamente a lo que estamos planteando, Presidenta, yo quiero decir que yo no sé si nuestros invitados, ustedes, los parlamentarios y las parlamentarias han tenido la oportunidad de recorrer nuestros barrios. Yo represento uno de los distritos más pobres de la región metropolitana, que es la zona norponiente. Y bueno, he tenido la posibilidad de, a través de redes de solidaridad, contribuir, acercarme, tomando los resguardos necesarios en términos sanitarios y poder evidentemente también conversar a través de redes y otras fórmulas con las personas. Y la situación en los territorios es dramática, o sea, las personas no están realmente teniendo que comer. Y cuando decimos eso, yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando que no es demagogia. No estamos hablando de una situación ficticia, ojalá lo fuera, realmente ojalá lo fuera. Ojalá la protesta de hoy de los pobladores del bosque hubiese sido una situación meramente de acción política, pero no lo es realidad. O sea, hoy hay personas que están juntando las monedas de a 10 pesos, como me lo dijo una vecina,
de todas las esquinas de su casa, las que se quedan debajo del sillón, las que se quedan en el chauchero que dejaste de usar, en fin, para poder ir a comprar al negocio de la esquina. Porque esa es la realidad. Hay personas que de verdad no tienen cómo parar la olla mañana. Y muchos de esos casos tienen que ver precisamente con familias que el único sustento que tenían en el hogar eran las personas que trabajaban y que han perdido su trabajo y que pertenecen a este 57,7% que hasta marzo, que en marzo ya estaban quedando sin sus fuentes laborales. Nosotros recién, a fines de marzo, principios de abril, logramos tener el bono COVID, que fue un aporte insignificante y que además todavía hay dudas respecto de los criterios de distribución porque no llegaron a toda la familia. Acabamos de terminar de discutir la renta de emergencia o el bono de emergencia, como lo llamó finalmente el gobierno, donde yo vi, ministra, presidenta, y por su intermedio a los colegas les digo, vi cómo Chile Vamos celebraba el que hayan logrado mantener el monto que se había establecido y que no le dieran el gusto a la oposición que había solicitado poder aumentar los 65.000 pesos por persona. Porque yo le pregunto a usted, a don Roberto, a don Pablo, al subsecretario o al representante Alejandro que está siempre con nosotros de la subsecretaría, ¿cierto? A don Jaime, a mis colegas, les pregunto, ¿con 65.000 pesos mensuales realmente una persona va a lograr sustentar económicamente el costo de su familia y su supervivencia? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Y eso es a lo que finalmente, esa es la respuesta que está entregando el gobierno a esta situación. Se implementó el crédito FOGAPE. Se inyectaron millonarios montos a los bancos. Aquí está Humberto Guillermo de la CONUPIA, que además es parte de la convergencia de pymes y cooperativas con quienes hemos estado sosteniendo reuniones, incluso con el subsecretario de Hacienda, a través de su representante, cierto, que es el vocero. Entonces, yo digo, ellos nos dejaron súper claro de que las pymes ni siquiera están pudiendo recibir los créditos que se comprometieron y para los cuales se les inyectó recursos a los bancos. De hecho, el diputado Eguiguren lo denunciaba hoy día en un medio de comunicación. Nosotros también lo hemos estado denunciando junto con las pymes. Entonces, y eso, presidenta, tiene repercusión directa en los trabajadores y trabajadoras que trabajan en las pymes. Y tiene repercusión directa también, por tanto, en los mismos dueños de las MIPYMES, que también son trabajadores y trabajadoras, que son los verdaderos emprendedores a los que hacía referencia el abogado que exponía hace un rato atrás, porque finalmente, no, y en eso me imagino que vamos a coincidir, aquellas grandes empresas, que muchas de ellas incluso son transnacionales, que se acogen a medidas para poder ahorrar y aún así se reparten sus utilidades, que despiden a los trabajadores en justificación de la pandemia, están actuando de una manera inmoral. Y es lamentable que tengamos que hacer una ley para poner en discusión el punto. Porque yo esperaría que por conciencia de todo lo que se han enriquecido a costa del pueblo chileno, con leyes que ni siquiera garantizan los derechos laborales como deberían, hoy día debiesen ser los primeros en estar resguardando las condiciones de vida, de salud y laborales de los trabajadores a los que tienen en sus planillas. Entonces, es lamentable que tengamos que llegar a esto, a una ley, y que finalmente aquí la confrontación se dé entre los responsables y los irresponsables, que plantean leyes que pueden tener otro tipo de consecuencia. La propuesta no es permanente. De hecho, si ustedes leen el proyecto de ley, habla el 19 de julio, desde el 19 de marzo al 19 de julio, precisamente porque entendemos que las empresas y los privados tienen el derecho de poder definir por otros criterios el despido o la desvinculación de un trabajador o trabajadora. Pero cuando se trata de utilizar la pandemia, la crisis, cuando se trata de utilizar el hambre de las personas para mejorar sus condiciones de enriquecimiento, yo creo que es inmoral.
Y si hay que poner una ley encima para eso, nosotros no estamos dispuestos a renunciar a ese derecho, porque me parece que la actitud de algunos empresarios, de los más grandes en nuestro país, ha sido inmoral, presidenta. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido seguir adelante con esta propuesta, y creo que más allá de que recojo la totalidad de las posiciones que aquí se han planteado, y creo, insisto, que este proyecto debe ser mejorado, debe ser acotado, y me parece que en eso tenemos que ser lo suficientemente responsables, y usted y yo hemos estado conversando con otros parlamentarios también sobre de qué manera hacer mejoras necesarias. Me parece que tratar de ganar el partido por bocoe, como se dice, no es tampoco correcto a propósito de la propuesta que ha presentado el diputado Melero. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. Diputado Guiguren. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero primero agradecer esta comisión de hoy día, porque ha sido una muy buena comisión. Hemos oído cada invitado con un sustento, una capacidad de ver la realidad que realmente uno agradece mucho, porque primero confirma muchas de las cosas que uno cree, y segundo, porque aclara muchas de las dudas que a lo mejor uno pudiera tener. Lo primero que yo quisiera decirle, presidenta, que estamos todos de acuerdo que tenemos que proteger el empleo. Eso no tenemos ni una duda. Yo me imagino que ese es el fin último, del espíritu de los proyectos de ley que se están presentando. Pero quedó claro de parte de los propios actores, de los mayores partícipes de la generación de empleo de este país, que este no es el proyecto de ley que necesita para proteger el empleo. Porque cuando estamos hablando que hay industrias enteras llenas de pymes, el pyme, ustedes lo saben mejor que yo, presidenta, porque tanto ustedes como la diputada Cariola, el diputado Melero, quienes han participado hoy día, hemos recorrido y recorremos las calles. Las pymes son carne, son cuerpo del propio emprendedor. Cuando una empresa pyme, una microempresa pyme, un negocio pyme, tiene cero venta, ya no es cosa de que uno pueda pedirle que no despida, sino que él, si no puede de alguna manera mantenerse en pie, va a tener que desaparecer. Y esa cuestión es dramática. Y eso ha quedado muy claro hoy día. Por eso yo creo que lo que está diciendo el diputado Melero no deja de tener cierto grado de razón en cuanto a que no es este el proyecto que realmente necesitamos para proteger el empleo. Fíjese usted que yo creo que más que tener un proyecto para impedir que las empresas hagan algo doloroso, porque yo no me pongo en el caso de la gran empresa, presidenta. Esa gran empresa no tiene el problema que estamos discutiendo. El caso es de Cencosud, usted sabe perfectamente que ha sido tremendamente claro. Yo he denostado al señor Polman, he dicho, lo he calificado de la peor forma. A él, no a Cencosud, porque Cencosud lo conforman trabajadoras y trabajadores. Es mucho más que el señor Polman. Pero lo he denostado. Pero el caso de Cencosud no es el caso que estamos hablando hoy día. Aquí estamos hablando de las pymes, del 98% de las empresas que hablaba don Germán Draste. Por lo tanto, esas empresas van a ser afectadas por este proyecto. Y si realmente nos preocupa el empleo, lo que yo haría es fomentar políticas pro empleo. Por ejemplo, ser agresivamente punzante contra los bancos, porque los bancos han impedido a las pymes tener las herramientas crediticias que realmente les permitan estar en pie, permitan tener capital de trabajo para poder seguir viviendo. Ahí hay una gran posibilidad de mantener el empleo, de que las pymes no sean llevadas a una situación crítica, última, de tener que despedir gente. Y ahí esa es una buena manera es generar políticas pro empleo, porque yo siento, presidenta, que cuando uno empieza a aplicar en una economía de desempleo como tenemos hoy día, políticas que podrían ser aplicables en una economía de pleno empleo, estamos echando una confusión tremenda. Hoy día, así como están las cosas, y pensando en el hombre real, la verdad es que para poder ayudar a esa persona que está juntando la chaucha, que de verdad tiene razón la diputada Cariola, presidenta, hay personas que están hoy día impedidas de llevar un pan a su casa. Esa persona está absolutamente destruida, psicológica, emocional y familiarmente, porque esa familia está angustiada. Para poder ayudarla, lejos de tener que impedir que una empresa que tenga que verse forzada a despedir gente y hay que evitar que eso ocurra,
tenemos que generar políticas que realmente generen empleo, generen trabajo, para que ellos tengan estabilidad laboral. Eso es nuestra misión. Por eso yo creo, Presidenta, que no es tan descabellado lo que está proponiendo el diputado Melero en cuanto a que a lo mejor, y yo lo digo con toda humildad, se lo propongo de toda humildad, aquí no se trata de decir, no, ese proyecto es malo, no, mucho más que eso. Si realmente aquí lo que nos mueve es promover más empleo, proteger el trabajo, generar que haya más fuentes de trabajo en Chile, lo que tenemos que hacer es proteger a las pymes, proteger a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y cómo se protegen a la micro, pequeña y mediana empresa? Más que amarrándole las manos, es dándole aire, dándole oxígeno, viabilidad, tratando que los bancos entreguen esa plata que hoy día no han entregado. Fíjese que de los 3.000 millones que nosotros aportamos de capitalización, o sea, que aprobamos, ¿no? Solamente se han entregado 1.200 millones, ni el 50%. Y hoy día hay una nueva canal de transferencia que es no bancaria. Ojalá que eso resulte, como lo pidió el presidente ayer, en forma inmediata, rápida. Pero ese es el camino. El camino es darle fuerza, aire a las pymes, no amarrándole las manos, Presidenta. Por eso yo hago un llamado a que realmente consideremos este proyecto de ley. Revisémoslo, busquemos otra alternativa. Yo le apoyo cualquier otra, pero esta, que por boca de sus propios actores, de sus propios participantes, de los que van a verse afectados por esta ley, han dicho todos, que no es el proyecto que realmente se necesita para proteger el empleo. Creo que no podemos hacer oídos sordos. No hay peor ciego el que no quiere ver, Presidenta. No hay peor ciego. Si nos están diciendo que este no es el camino, insistir majaderamente en él, creo que sería un voluntarismo que puede provocar mucho daño. Porque si realmente las empresas pymes no queden, desaparezcan, vamos a llegar a niveles de desempleo del 20%. Y yo me imagino que ninguno de los que estamos aquí quiere eso para Chile, porque sería el drama más grande. Para impedir que eso ocurra, tenemos que apoyar a las pymes. Y para apoyar a las pymes, no podemos estar... Sienta. Con un proyecto como este, discutiéndolo por un que puede ser muy duro. A ver, como se me desfasó un poco el internet, entonces por eso parece que me quedé desfasada, pero a ver, ¿podemos continuar, Pedro, para escuchar o...? Son las 7 de la tarde, Presidente, llevamos media hora más sobre el tiempo. Le puedo pedir a los invitados si nos pueden hacer ver por escrito su respuesta a las preguntas y así nosotros también las podamos revisar. De todas formas, a mí me parecen que hay aportes súper importantes, inclusive en términos, nosotros, como les decía, hay una idea de poder reformular el proyecto, presentar indicaciones sustitutivas o modificaciones, y aquí se han presentado ideas que son súper importantes para ello. Así que, bueno, por haberse, y agradecida también de sus exposiciones, del aporte que han hecho a esta comisión, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.